Bueno, en la legislatura estamos realizando una transformación digital profundizada en sí por la pandemia. La verdad que la pandemia nos ayudó a todos los que trabajamos en tecnología a, a que las demás personas que no estaban tan interiorizadas y no veían como tal la necesidad a, a notar este cambio que ya se venía y que tenía que ser súper necesario. Una de las principales necesidades que teníamos desde el área tecnológica era la concientización del resto de las personas que trabajan en la legislatura, ¿no? Como los miembros del Parlamento, personal parlamentario, funcionarios, a que toman conciencia de esta necesidad. Uno de los principales obstáculos que nos encontramos es la resistencia al cambio, ¿no? Hoy la gente estaba muy acostumbrada a trabajar o con papel o estaba cómoda con las herramientas que tenía. Entonces, nosotros que ya veníamos antes de la pandemia, insistiendo en un cambio, en profundizar, en ayudarles un cambio, la pandemia hizo a que todos se dieran cuenta de la necesidad de tener digitalizadas todas sus herramientas, de contar con firma digital, que la legislatura no contaba, despapelizar, porque ya no todos estaban en tiempo y forma, y la cantidad de horas en la legislatura. Entonces, ahí comenzamos con una transición, rompiendo con esta resistencia al cambio, y ayudando a la gente a salir de esa comodidad de que lo que hacían hacía muchos años era lo que tenían que seguir haciendo. Ahí nos apoyamos mucho en las autoridades, en el vicepresidente de la casa, en los secretarios, tanto administrativo como parlamentario. Tuvimos que invertir en algo de tecnología, pero la tecnología no era lo principal acá, era más que nada la resistencia a aceptar estos cambios que se iban dando. Desde mover un documento digitalmente, hacia cargarlo, firmar digitalmente los documentos que antes se imprimían, se firmaban y a veces se escaneaban nuevamente para enviarse. Hoy todo eso no hacía falta, pero la gente tenía que adoptar, aceptar esos cambios. La verdad que recibimos mucha ayuda. Creo que las autoridades nos ayudaron, los diputados o los legisladores aceptaron estos cambios, nos ayudaron mucho, nos acercamos mucho a los colaboradores, a los asesores de los diputados, para que estos asistan a los distintos legisladores, porque en muchos casos los legisladores son de otra generación, de una generación no tan afín a la tecnología. Entonces los asesores nos colaboraron con nosotros para que ellos pudieran utilizar todas estas herramientas. Nosotros en pandemia, como muchos de los otros expositores que comentaron, nos vimos obligados también a sesionar remotamente. Los legisladores estaban o en sus despachos o estaban en sus domicilios, y estábamos obligados a darles herramientas para que las sesiones puedan ser llevadas a cabo de manera fácil, porque nosotros todos los que estamos en tecnología sabemos que a veces Internet puede fallar, se puede cortar, y al no estar al lado del diputado era muy difícil asistirlos. Entonces teníamos que crear herramientas que le permitan sesionar, que la sesión se pueda llevar a cabo confiablemente, ¿no? Porque muchas veces todos sabemos que
que los temas tratados son polémicos o los distintos bloques legislativos, las oposiciones, el oficialismo de oposición, tienen que sentirse confiados en estas herramientas para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Nosotros nos apoyamos mucho en el personal parlamentario, que depende de la Secretaría Parlamentaria. Acá se llevaron a cabo audiencias, justo en pandemia se nos dio que uno de los temas tratados hizo una audiencia pública de más de 7.000 personas. Bueno, obviamente se hicieron, esas audiencias públicas se hicieron en múltiples días, con los asistentes, moderadores, pusimos un gran equipo de trabajo para poder llevar a cabo estas audiencias públicas que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban en algunos casos a las 9 de la noche. Teníamos que ir rotando al personal, darles descanso para que las cosas salieran bien y no salieran mal por el desgaste de la audiencia pública en sí, ¿no? Porque eran muchos expositores por día. Nosotros logramos en pandemia, y lo que queremos continuar, tenemos algunos temas en proceso todavía, pudimos cambiar muchos procesos administrativos internos, ¿no? Nosotros tenemos algunos sistemas que son bastante robustos, como el sistema de labor parlamentaria, que es donde se lleva todo desde la presentación del proyecto hasta la sanción de la ley, se lleva todo en un sistema, pero ese sistema, digamos, hubo que modernizarlo. Nosotros le dimos acceso desde afuera de la legislatura a la utilización de todos los sistemas. Entonces hubo que hacerle algunas modificaciones y hoy seguimos trabajando en adaptar lo que es firma digital, ¿no? Porque ese sistema de labor parlamentaria, si bien tenía todo digitalmente, el expediente, todo, pero carecía de la firma. Había cosas había trámites o parte de la documentación que se terminaba firmando en papel y se subía digitalmente ese documento firmado. Bueno, hoy ya estamos haciendo la transformación, empezamos, digamos, no es que está terminado, falta bastante recorrido. Estamos sumando lo que es ya la firma digital para terminar con esto, digitalizar todo. Acá los funcionarios saben, tenemos el compromiso de ellos que nos van a colaborar con nosotros. Digo nosotros porque yo pertenezco al área de tecnología. Para nosotros es mucho más fácil entender la necesidad, pero a veces los funcionarios, y más en esta casa legislativa, que hay mucha rotación de funcionarios, cada 2 años nosotros se renueva la mitad de la Cámara, entonces en esos cambios nos cuesta mucho a veces tener los plazos a veces tecnológicos son más largos que los plazos parlamentarios, ¿no? A ver, tenemos soluciones de datos abiertos, que antes nombraron también, que eso nos ayuda bastante, y lo que nosotros hoy estamos tratando de, más que nada, lo que decía al principio de la exposición, es continuar explicando a todos los trabajadores de la casa, de esta institución, la importancia de continuar con la evolución tecnológica y con la evolución digital. Porque muchas cosas, mucho del trabajo que se realizó en pandemia quiso volverse atrás con la vuelta de los trabajadores a sus puestos, acá dentro de la legislatura, y nosotros estamos tratando de hacer que esto continúe. Por más que se trabaje en legislatura, cada uno en su puesto de trabajo, que continúe el cambio tecnológico, la transformación digital, que no se detenga. A ver, nosotros tuvimos, como dije antes, mucha colaboración de las áreas, tanto las áreas institucionales como las áreas políticas. Todos vieron que era muy necesario en pandemia. A todos les pudimos proveer
más tecnología, desde una notebook, porque tal vez hasta había personal que estaba totalmente desconectado y al no poder asistir, bueno, hoy consideramos que esas notebooks se las queden, que exista la posibilidad de continuar trabajando remoto, porque se optimiza el tiempo. O sea, muchos diputados pueden terminar una reunión y empezar otra instantáneamente en distintas locaciones, sumándose por las herramientas, bueno, que ya conocemos de trabajo a distancia. Y bueno, nosotros después estamos ahora con las nuevas autoridades, estamos trabajando en desarrollar los recursos humanos. Creo que el recurso humano es más importante que el recurso tecnológico. El recurso tecnológico lo podemos cambiar, por más que sea costoso, podemos cambiarlo, pero el recurso humano hay que entrenarlo constantemente. Hoy sabemos que los recursos humanos en tecnología son muy altos, nos cuesta mucho encontrar personal, más que nada porque muchas veces en el ámbito privado, el trabajo en una empresa privada, ese recurso humano es mejor remunerado. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho cuando tenemos un recurso, cuidarlo en el sentido de que quizás no vamos a hacer lo que mejor más les paguemos, pero sí los que capaz que le demos algunos beneficios, como continuar trabajando remoto, a pesar de que ya la pandemia se está terminando, aunque pueda haber nuevas olas. Ahora en Argentina está empezando la cuarta ola, entonces nos volvemos a preparar para el trabajo 100% remoto. Pero bueno, el cambio cultural es muy, muy importante. Y sentimos que bueno, las autoridades nos están apoyando. Nosotros, ¿cómo tratamos de inculcar esto? ¿Cómo estamos abordando esto? Es a través del Instituto de Capacitación. El Instituto de Capacitación de la legislatura dicta constantemente algunas clases o capacitaciones explicando cómo se utilizan los sistemas. De nuevo digo, contamos con personal de una edad avanzada y tal vez ellos son los que más sienten estos cambios que la gente, más los millennials o las personas que nacieron en este siglo, o no sé, las personas de 30 años por ahí pueden adaptarse más fácil, pero cuando vamos a un rango de edad mayor a los 60 años, es difícil y bueno, hay asesores de diputados o trabajadores de las distintas comisiones que ya están llegando a ese nivel de edad y hay que asistirlos, capacitarlos mucho para que esta transformación pueda continuar y no se detenga más allá de la necesidad de lo que fue la pandemia. Contamos con varios portales, también así como comentaron antes, de datos. Se abrieron muchos datos en estos últimos años. Hace 3 años se generó más allá de la información que siempre estuvo en la página de la legislatura, se abrieron distintos portales para tener más acceso a la información, para mayor transparencia. En los años de pandemia se empezó a transmitir todo se hacía por streaming, todas las reuniones de comisiones, reuniones de diputados, hasta había reuniones de asesores que en pandemia se hicieron por streaming, se hizo muchísimo streaming, y ahora continuamos con eso. Pero como decía, hace unos 3 años abrimos un portal de datos abiertos, donde compartimos mucha información para la ciudadanía, para que hoy se acceda mediante estos medios a la información que antes tenían que acercarse al Palacio Legislativo y obtenerla. A ver, para cerrar y no aburrirlos, hay mucho camino para recorrer, creo que entre los distintos parlamentos podemos colaborar porque hay parlamentos que por ahí están más avanzados o tienen otros presupuestos.
¿no? Nosotros mismos, que somos uno de los parlamentos que mayor presupuesto tiene, comparado con parlamentos más locales dentro del país o dentro de algunas regiones, hemos hecho reuniones con esos parlamentos, les hemos brindado información, explicamos cómo se hacían, cómo resolvíamos ciertas situaciones que para algunos parlamentos son súper comunes o disponen de recursos para resolverlo. Bueno, hay parlamentos que no tienen tantos recursos por un tema de tamaño, de presupuesto económico, recurso humano. Entonces, hemos colaborado mucho y sabemos que tenemos un gran camino para seguir transformando el Parlamento. A ver, los objetivos siguen siendo modernizar, continuar con la despapelización, que fue compleja, y agilizar los procesos, ¿no? Que sean más ágiles. A veces eran un poco burocráticos, hoy se lograron agilizar. Bueno, creo que ese es nuestro mayor desafío, seguir evolucionando hacia eso, y hacia allá vamos.